Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 9 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaremos solo algunas, porque me parece que ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Una corte en Miami considera fugitivo de la justicia de Estados Unidos al exgobernador Bielma Mora. Y esto tiene que ver con el caso de Alex Saab. Como dice tal cual, el 22 de octubre se había acusado desde Estados Unidos a Bielma Mora y a los demás ciudadanos por supuestos roles en el lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela. La Corte Federal en Miami, Estados Unidos, transfirió el estatus de fugitivo al exgobernador del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, así como a varias personas asociadas con el empresario colombiano Alex Saab, quien actualmente está en el poder de las autoridades estadounidenses tras haber sido extraditado de Cabo Verde. De acuerdo al periodista Joshua Goodman de Associated Press, Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, Emanuel Enrique Rubio González, Ana Guillermo Luis y Carlos Rolando Liscano Martínez también son considerados prófugos de la justicia de Estados Unidos. Esto como parte de una investigación que se realiza en el territorio estadounidense por la investigación por corrupción que se sigue respecto a las cajas CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, ese esquema de corrupción que se creó para la compra de alimentos en el exterior, muchos de los cuales estaban vencidos o fueron comprados con sobreprecio, como lo han determinado distintos países, incluyendo México. Otro caso, y sobre el cual vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, tiene que ver con el Pollo Carvajal. Se espera su extradición, su pronta extradición a los Estados Unidos. Ya saben ustedes, se superó el último escollo que tenía que ver con una petición que había hecho él o su defensa por la solicitud de asilo que él había presentado. Ya eso se resolvió, le fue negada, esa decisión se ratificó y están a la espera, bueno, de los trámites, entiendo, que tienen que hacer las autoridades norteamericanas. En tanto eso ocurre, Italia solicita a España interrogar al Pollo Carvajal. La extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos se encuentra parcialmente suspendida porque España pide garantías a Washington del trato que le va a dar al general retirado. En tanto eso ocurre, insistimos, la Fiscalía de Milán, Italia, libró este lunes, 8 de noviembre, una orden europea de investigación dirigida a la Audiencia Nacional de España con el fin de solicitar toma de declaración al exdirector de Servicios de Inteligencia de Venezuela, Hugo alias El Pollo Carvajal, acerca de la supuesta financiación irregular del Movimiento 5 Estrellas en el país europeo. Y hay que recordar que este oficial venezolano, aparentemente en una comparecencia en la Audiencia Nacional, señaló varios destinos para el financiamiento externo del oficialismo, del chavismo. Uno de ellos aparentemente es Italia. Y sobre esto vamos a hablar ampliamente con nuestra primera invitada, la diputada Mariela Magallanes, diputada de la Causa R. Se encuentra justo en Italia y conoce perfectamente este tema de esta denuncia. Diputada, gracias por atendernos. Tiene usted el micrófono apagado y le voy a pedir, perfecto, ahora sí, bienvenida, muy buenos días. Gracias, María Alejandra, encantada de estar una vez más aquí en tu programa. Gracias siempre por la invitación y por permitir a través de tu programa ser siempre una ventana para los venezolanos poder saber y estar informados sobre lo que acontece en Venezuela y sobre todo fuera de ella y del trabajo que se está haciendo desde el exterior. Pues le pediría detalles acerca de esta denuncia. Sé que usted conoce la información que se maneja sobre el supuesto financiamiento
del chavismo al movimiento Cinco Estrellas italiano. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Sí, es importante destacar que desde hace 2 semanas Italia ha estado involucrada directamente en los acontecimientos que pasan en Venezuela, por supuesto, lamentablemente involucrados con la corrupción y con todas esas denuncias que se han venido realizando y que hoy la justicia internacional y las autoridades de otros países están poniendo al público la verdad, o sea, estamos poniendo al público la verdad y esto no podemos dejar de mencionar que la extradición de Alex Saab, la próxima o la aprehensión del Pollo Carvajal y lo que han sido todos estos personajes que están involucrados directamente con el régimen desde Chávez hasta Nicolás Maduro, están teniendo ya respuesta para los venezolanos. Y una de ellas es precisamente una denuncia que salió el año pasado con respecto al presunto financiamiento a diferentes movimientos internacionales. Hablo internacionales porque hablamos desde Venezuela, para financiar partidos políticos, gobiernos, campañas políticas y poder así perpetuar un plan geopolítico de proyectos que van más allá de nuestro país y van más allá de nuestra región. Y entre ellos estaba el presunto financiamiento a movimientos en Europa, entre ellos los casos más sonados, el de Podemos, y el año pasado salió a relucir el del Movimiento Cinco Estrellas. Importante recordar que el Movimiento Cinco Estrellas el año pasado, desde el 2019, cuando era gobierno en Italia, no reconoció al presidente interino de Juan Guaidó, y que eso no permitió que la Unión Europea de manera completa, con sus 27 países miembros, pudieran reconocer como instancia al gobierno interino de Juan Guaidó. Y de alguna manera se sospechaba las relaciones directas que tenía el Movimiento Cinco Estrellas con el régimen de Nicolás Maduro, y efectivamente, de acuerdo a las declaraciones de Hugo Carvajal para colaborar con la justicia española, está dando declaraciones que confirman y ratifican lo que era un presunto hecho. Sin embargo, el año pasado, a raíz de las declaraciones que salieron en ABC, la Procuraduría de Milano abrió una investigación particularmente al que es cónsul de Venezuela en Milano, Giancarlo Di Martino, por estar presuntamente involucrado en la distribución del dinero a través de valija diplomática. Y hoy, en estos días, a raíz de la información que sale desde España, la Procuraduría de Milano, aprovechando que Pollo Carvajal todavía se encuentra en España, solicita y abre esta solicitud para entrevistar al Pollo Carvajal y determinar como justicia italiana la vinculación entre el financiamiento irregular del régimen de Chávez en la época y también de Nicolás Maduro al movimiento Cinco Estrellas que en este momento está en investigación. Ya vamos a hablar acerca de los detalles que ha trascendido a la prensa y esta declaración que ofreció el general Hugo Carvajal, pero ¿qué puede decirnos sobre el movimiento Cinco Estrellas? Hemos estado leyendo que se trata de un partido político italiano fundado por un cómico y actor, Beppe Grillo, sí, y por Gianroberto Casaleggio. Y no hay certeza si se trata de un movimiento de izquierda, aparentemente sí, o de derecha. Ellos se definen como un movimiento ecologista, populista, que aboga por la democracia directa, es anti-establishment. Pero ¿qué puede decirnos y qué tipo de cercanía ideológica, si la tendría con el régimen chavista? La escuchamos. Bueno, populista efectivamente lo es y es evidente, ¿no? Y de alguna manera, María Alejandra, por mi propia condición de estar aquí en Italia, las declaraciones que yo pueda emitir no quisiera que fueran como que sesgadas, porque obviamente tengo que ser lo más objetiva posible y de verdad es un poco también no tener injerencia política dentro de lo que son situaciones internas de Italia. Sin embargo, si hay relaciones directas con el régimen de Nicolás Maduro, para nosotros y para nadie es un secreto que en el 2017, cuando un grupo de diputados del Movimiento Cinco Estrellas, que todavía no eran gobierno,
fueron y visitaron a Venezuela en plenas manifestaciones y en plenas protestas donde la mayor parte de las muertes de los jóvenes sucedió ese año. Ellos participaron y tuvieron una reunión con el Parlamento y directamente en ese caso, me recuerdo que en ese año el presidente era el diputado Julio Borges, hoy comisionado del gobierno interino, y de allí de la asamblea salieron a una manifestación por la paz con el régimen de Nicolás Maduro en el oeste de Caracas, en el municipio Libertador. Y las declaraciones que dieron fueron completamente controversiales para nosotros, ya que ellos sostuvieron que en Venezuela no estaba pasando nada y que la situación del derecho a la protesta era respetada por el régimen de Nicolás Maduro. Eso sucedió en el 2017. Después ellos quedaron en las elecciones como parte de la coalición dominante del gobierno italiano y fueron los diputados mayor votados en un momento donde la política italiana exigía cambios y nuevos liderazgos. Emergió el movimiento 5 Estrellas, que ya venía avanzando a nivel de curules en el Parlamento, y lograron ser la fuerza dominante y fueron gobierno con su primer ministro, que en este caso hoy es el ex primer ministro Conte. Lamentablemente, y eso sucedió en los países donde no teníamos representación. Italia no tenía una representación política de nosotros como factores democráticos, y el trabajo que se hubiese podido hacer, hubiese podido aportar mayores beneficios para el reconocimiento. Lamentablemente no se dio, pero hoy Italia responde, sobre todo a nivel político, y se da sus propias respuestas del por qué Italia no reconoció a la lucha democrática representada en nuestro presidente interino Juan Guaidó, y que en este caso tiene mucho que ver y que tiene muchas cuentas que dar al país, sobre todo de cómo se presume han recibido dinero lleno de sangre del régimen de Nicolás Maduro y anteriormente de Chávez. ¿Se sabe de qué cantidad estamos hablando? Es decir, en materia de financiamiento, eso ha trascendido, y además, ¿cuál sería el método? El general Hugo, alias el Pollo Carvajal, habló supuestamente del uso de valijas diplomáticas para entregar este dinero a distintos factores en el exterior. ¿Qué información maneja en Italia sobre esta denuncia en específico? ¿Y qué podría ocurrir si se confirma la información, diputada? La escuchamos. Sí, bueno, el caso está en manos de las autoridades italianas, de la Procuraduría, que en este caso sería la Fiscalía italiana, que ya tiene una investigación abierta a Giancarlo Di Martino, quien es el que funge como cónsul de Milano en Italia, y que es el directo señalado por haber presuntamente entregado la valija diplomática en Italia a Casaleggio, que en el momento era el presidente fundador del movimiento, que todavía no era partido político. Y se habla de 3,5 millones de euros, y eso es lo primero que se sabe, esa cantidad. No se sabe si después hay otras y están en manos de las autoridades, la investigación. Sin embargo, también está en manos, y hay que recordar que el año pasado la vicecanciller del RE le hizo un llamado de atención a Giancarlo Di Martino por tener inmunidad diplomática, pero haberse permitido dar aseveraciones y amenazas de muertes a miembros del gobierno interino el año pasado, donde a través de un escrito que hizo en un portal de Venezuela, Aporrea, amenazó directamente a los miembros del gobierno interino, y por supuesto eso también fue producto de un llamado de atención de las autoridades italianas, del gobierno italiano, la Farnesina, específicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde tenía que mantener cuidado de las palabras y de la forma de cómo utilizaba su libertad de expresión, que no quiere decir que era la más correcta en ese momento. Por lo tanto, considero que ha sido un gran avance en este caso. La justicia tiene sus tiempos, es un proceso. Esperemos, por supuesto, que salga a relucir la verdad. En nuestras declaraciones siempre hemos dicho que para nosotros no es nada nuevo lo que ha sucedido en cuanto a financiamiento a partir de cómo el régimen ha utilizado el dinero de los venezolanos para todo menos para ayudar a los venezolanos.
y entre eso es financiar gobiernos, partidos políticos, campañas políticas, despilfarrados, y que hoy, por supuesto, más tarde que temprano, pero que hoy podemos ver los venezolanos que comienza a salir la verdad en el mundo. Este es un delito en Italia, diputada. Totalmente. Obviamente, en Venezuela, si existiera un sistema democrático, esto se investigaría, hubiera responsables. Estamos hablando de un país que ahora mismo la pensión es menos de $2 mensuales y en teoría se han entregado millones de euros a un movimiento político en ese país. ¿Es delito en Italia este financiamiento? No es delito financiar partidos, pero es delito cómo se le entregó el recurso a estos personajes del movimiento 5 Estrellas, porque el dinero fue prácticamente una evasión, un dinero que entró por valija diplomática en efectivo y que evidentemente no pasó por el control del Estado. Eso es no solamente corrupción, puede ser considerado lavado y por supuesto tráfico. Entonces, utilizar las valijas diplomáticas y las embajadas diplomáticas para financiar irregularmente a este partido político puede ser, sí, es considerado un delito no solamente en Italia, sino en el mundo, porque estás llevando dinero que no está pasando por el fisco del Estado o del país donde está llegando. ¿Este ciudadano, funcionario del régimen venezolano, se encuentra en Italia ahora mismo, diputada, o no? Giancarlo Di Martino. Sí. Sí, él se encuentra en Italia y está investigado desde el año pasado por la Procuraduría de Milano en Italia, precisamente por ese caso particularmente, a raíz de las declaraciones que salieron en el ABC. Con relación al resto del financiamiento de movimientos políticos en Europa, ¿qué puede comentarnos? Le pedí su reacción, básicamente, porque también ha trascendido el caso de Podemos. Hugo Carvajal ha ratificado lo que ya conoce la prensa y el Poder Judicial español, la entrega también de dinero, supuestamente a través de valijas diplomáticas a este partido político. ¿Qué puede decir? Nos la escuchamos. María Alejandra, tú sabes que a veces uno ha denunciado, bueno, nosotros hemos denunciado y hemos alertado y una de las cosas que siempre han pedido han sido pruebas, ¿ok? Porque obviamente no puedes solamente denunciar, sino también te exigen pruebas para determinar que lo que se está diciendo, más allá de que somos diputados legítimos de la Asamblea Nacional, necesitamos entregar pruebas. Habían indicios, habían todo, pero las pruebas las tienen quienes cometen los delitos. Y en este caso, las pruebas que están en manos del Pollo Carvajal son determinantes para poder confirmar lo que desde hace muchos años nosotros hemos venido haciendo. Nosotros hemos denunciado en Venezuela, el sistema de justicia está determinado, y así lo dijo el fiscal Karim Khan, el sistema de justicia es un sistema débil que no garantiza que haya justicia en Venezuela, y por lo tanto siempre nos tenemos que ir hacia lo que es la justicia internacional. Sin embargo, todos estos delitos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, que hoy están saliendo a la luz pública, están siendo investigados por las autoridades de los países donde en este caso se encuentran. Y en este caso particularmente con Podemos, en el caso de Podemos, Hugo Carvajal ha entregado pruebas que son contundentes y que efectivamente demuestran eso. Esperemos, por supuesto, y nosotros no lo podemos decidir así, que las pruebas que tenga con los otros movimientos, los otros partidos políticos, pero que en Europa y particularmente en Italia nos interesa, y por eso la Procuraduría abrió la solicitud para interrogar, perdón, no abrió la solicitud, solicitó interrogar ante la justicia italiana, española, al Pollo Carvajal, es precisamente para determinar la verdad y para determinar también la justicia que vaya a pasar. Pero más allá de eso, la importancia de todo esto que está sucediendo y clave es no solamente que nosotros teníamos la verdad en nuestras manos, arriesgamos por denunciar y efectivamente lo vamos a seguir haciendo, por lo menos en mi caso, mientras tengamos vida, para que en Venezuela no solamente salga la verdad, sino para que regrese la democracia y para que se acabe la corrupción que ha exterminado a millones de venezolanos y los ha obligado al exilio, y que hoy nos tiene viviendo dentro de Venezuela en el 80, casi el 90% de pobreza, de acuerdo a los últimos datos en COVID. Entonces, eso forma parte de lo que ha sido nuestra lucha por rescatar la democracia, porque salga la verdad a relucir,
porque en Venezuela vuelva la institucionalidad y porque nosotros los venezolanos podamos ver justicia. Diputada, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Yo le ruego permanezca unos minutos más, porque mientras da la impresión que la justicia internacional avanza con relación a casos vinculados con nuestro país, de todo tipo, en todos los órdenes. Las fuerzas democráticas en Venezuela no se ponen de acuerdo y esto tiene un impacto o ha tenido un impacto en la comunidad internacional. Ayer compartíamos con la audiencia las declaraciones del expresidente argentino Mauricio Macri. Hay elecciones en ese país el fin de semana. Él destacaba, ponía como ejemplo equivocado lo que está ocurriendo ahora mismo con las fuerzas democráticas venezolanas. Textualmente decía: la pelea de Capriles, López y Ledesma permitió el avance de una situación a la que no se le ve salida. Y yo le pediría un comentario sobre este tema en específico, porque insistimos, a pesar de que la justicia internacional avanza, pasa todo lo contrario con las fuerzas democráticas en nuestro país para alcanzar el objetivo final, que es una transición a la democracia en Venezuela. Yo le pediría un comentario, una reflexión de su parte, si me permite, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y nuestro país, tomando como punto de partida los últimos casos que están vinculados al régimen venezolano, que pasan por el supuesto financiamiento del chavismo a distintos movimientos o franquicias en el exterior, incluyendo Europa. También pasa por la inminente extradición del general Hugo, alias el Pollo Carvajal, a los Estados Unidos. Ahí lo investigan, saben ustedes, por supuestas vinculaciones con el narcotráfico. Pasa por el caso de Alex Saab, su círculo más cercano y, por supuesto, por la Corte Penal Internacional. Nos acompaña la diputada Mariela Magallanes, diputada de la causa R en el exilio. Ella recibe nuestra comunicación desde Italia. Yo le he dejado una inquietud acerca de estos temas. A la luz de lo que dice el expresidente Macri, da la impresión, diputada, que en tanto la justicia o la comunidad internacional avanza para promover, facilitar una transición a la democracia en nuestro país, internamente los factores que en teoría quieren un cambio no se ponen de acuerdo y esto genera preocupación. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Es complicado y a veces uno dice, wow, ¿no? Porque qué es lo que está pasando, pero el llamado es a ellos. No es ya el país que los está observando, sino el mundo quien nos está observando. Y todo ese, el llamado es a la sensatez, el llamado es a pensar en el país, el llamado es a hablar y el llamado es a pensar por encima de todo a la solución de que regrese la democracia en Venezuela. El llamado es a la construcción de confianza de nuestro pueblo, que hoy confía en su propio esfuerzo y que está viendo de verdad qué es lo que está pasando en ese liderazgo que hoy también está
sencillamente agotado, y que en Venezuela no hay una orientación exacta de lo que el pueblo quiere en sí. Como sabes muy bien, María Alejandra, el hecho es que las responsabilidades de las personas en sus actos son individuales y no puede simplemente pensarse que porque tengas un liderazgo y un capital político puedes aprovecharse de él, porque el pueblo te observa y el pueblo sabe al final quién es quién y quiénes estamos haciendo. Nosotros tenemos que estar a la altura del compromiso histórico y siempre ha sido así. Nosotros no podemos, con las diferencias, banalizar la lucha de los venezolanos. Nosotros no podemos, con la situación que está viviendo Venezuela y que hoy internacionalmente, no podemos negar lo que con el esfuerzo de todos y cada uno de todos los actores, que somos los factores democráticos, hemos logrado que la comunidad internacional y en Venezuela haya justicia. Y ahí no solamente es con los actores políticos, es también con las víctimas, la sociedad civil, involucrada también en la solución y en el querer exigir justicia para Venezuela, pero sobre todo para que haya una solución a la grave crisis que vive nuestro país. Y el llamado es a eso. Y nosotros tenemos un compromiso no solamente de lucha, sino un compromiso de darle respuesta a los venezolanos, porque el país les va a pasar por encima. El pueblo les va a pasar por encima, y de lo que sí está claro el pueblo venezolano es que quiere una dirigencia que se ponga a la altura, que sea seria y que de verdad le dé respuesta. Y la respuesta que quieren los venezolanos y que están dispuestos a hacerla a través de la construcción de ese movimiento es elecciones presidenciales libres para salir del régimen, que elecciones presidenciales para poder lograr un cambio político, y la exigencia de lograr y de pedir el derecho a que regrese la democracia es lo que va a permitir una verdadera transición. Entonces, el llamado a todo el liderazgo venezolano que está dentro y fuera de Venezuela, que el país nos observa y que en Venezuela hay mucho sufrimiento, dentro de Venezuela, los venezolanos que están afuera, pero que el deseo es regresar a una Venezuela democrática. Y nosotros por lo menos estamos comprometidos en eso y vamos a seguir trabajando para que así sea. Es lamentable que ante todo esto el país esta situación nos encuentra internamente un poco fracturados, pero yo sí creo de todas formas que nosotros hemos logrado esto porque hemos estado unidos. Y la unidad no es solamente estar unidos y aparecer en una foto, la unidad es pensar en el país y ponerlo por encima de cualquier apetencia, de cualquier aspiración, que no es más que la democracia en Venezuela y el regreso de los venezolanos a nuestro país, que es lo que hoy nosotros no podemos tener y que los venezolanos que están dentro no pueden vivir con la mejor calidad de vida y mucho menos con la libertad que se merece nuestro pueblo. Ahora, el expresidente Macri lo dijo muy claro, esta pelea entre líderes políticos venezolanos permitió, dice él, el avance de una situación a la que no se le ve salida. ¿Qué responde usted ante una afirmación de esta naturaleza? Que nos están observando, María Alejandra, que nos están observando y que es evidente que hay que ponerse por encima de cualquier aspiración y que cualquier diferencia personal que le haga daño a toda esta lucha. Es a ellos y es a todos quienes al final tenemos que arriar hacia el mismo lado, porque el resultado que va a tener el país, unidos todos, caminando hacia el mismo objetivo, lo va a celebrar el pueblo venezolano. Hoy Venezuela no merece lo que está sucediendo, sobre todo después de haber acompañado a todas las fuerzas democráticas. Sin embargo, hay que seguir trabajando para la construcción de que eso se vuelva yo no diría que de repente pueda ser igual, pero igualmente es necesario poner por encima cualquier aspiración o cualquier diferencia para que nosotros podamos lograr que de verdad la solución a la crisis nos pueda llevar a ver un poco más de esperanza, sobre todo de que regrese la democracia a Venezuela, de la cual, te lo tengo que decir, yo estoy súper convencida de que así va a ser. Yo nunca he dejado no solamente de luchar, sino de creer. Y efectivamente, el no haber logrado el objetivo, eso también ha hecho que haya este estancamiento. Pero eso no quiere decir que eso no pueda suceder, y yo soy una de las convencidas y que todos los días me levanto pensando en mi regreso a Venezuela, pero una Venezuela en democracia. Algunos factores políticos en Venezuela consideran que después del 21 de noviembre, del evento del 21 de noviembre, habrá una reconfiguración de las fuerzas políticas en nuestro país. ¿Qué opina usted, diputada? Todo es posible, sin embargo, el hecho es
que al haber participado en estas elecciones, nosotros, tú sabes que mi partido no apoyó la participación en este proceso electoral, y no porque seamos abstencionistas, sino porque hay que desmarcarse efectivamente de quienes quieren ir a un proceso de elecciones, sea como sea. Las fuerzas democráticas que van a participar, bueno, eso también, eso tiene una decisión que el 21 de noviembre lo vamos a ver los resultados. Yo no apuesto al fracaso del país. Yo apuesto a la construcción de verdad, de un movimiento que sea original de la gente y que a su vez se unifique en el deseo de vivir en democracia. Y parte de ese movimiento tiene que formar parte, en este caso, de esa reconfiguración. No puede estar por fuera los liderazgos naturales que de verdad están luchando para que haya una recomposición no solo de los factores democráticos, sino de verdad de una ruta que nos lleve a la salida del régimen de Nicolás Maduro. Y nosotros como partido, desde la Causa R, invitamos a todos los venezolanos que queremos la democracia y que queremos y pedimos elecciones presidenciales, nos pongamos desde ya a exigir, y eso forma parte de esa presión de la gente a todos los factores, sobre todo las fuerzas democráticas, para que de verdad nos dirijamos a lo que es lo que quiere la gente, un cambio de político, un cambio de político para poder lograr un cambio real de sistema que hoy oprime a Venezuela y que está liderizado por Nicolás Maduro. Bueno, diputada, internamente la Causa R está convocando a los ciudadanos a apoyar esta investigación, este anuncio de investigación del fiscal de la Corte Penal Internacional. De hecho, Alfredo Ramos, en una movilización, convocaba para el próximo sábado 13 de noviembre, y yo le pedía un comentario sobre este punto en específico, el impacto que ha tenido este anuncio de la apertura de una investigación por crímenes atroces en nuestro país. Le escuchamos. Es importantísimo porque eso forma parte de la esperanza que le da a la gente el resultado del sacrificio y de lo que muchas familias han tenido que sacrificar. Muchas madres les han asesinado a sus hijos, muchas esposas le han torturado a sus esposos que han estado presos, de la familia militar, a todos esos exiliados y a todas esas personas que fueron víctimas y que hoy siguen siendo víctimas de crímenes atroces, y que efectivamente en la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional públicamente obligó al régimen de Nicolás Maduro a firmar el memorándum de entendimiento, y donde se le informa que tiene que abrirse esta investigación porque se demuestra que el sistema de justicia es débil, pero sobre todo porque se han cometido crímenes atroces. Claro que eso no nos va a devolver todos estos años de lucha, sacrificio, ni nos va a devolver la vida de los asesinados, ni nos va a devolver a quienes quitarle las heridas a quienes han sido torturados. Pero eso es un llamado a la esperanza de que efectivamente en Venezuela los venezolanos podemos ver justicia. Y claro que hay que celebrarlo, no podemos quedarnos de brazos callados y seguir exigiendo y recordándole a todos y al régimen sobre todo que tiene que liberar a los presos políticos, a la cadena de mando que no debe seguir obedeciendo órdenes, porque los delitos son individuales y las penas van a ser también individuales, y que efectivamente es un régimen que hoy está condenado por cometer crímenes de lesa humanidad. Eso es un triunfo, pero un logro sobre todo de los venezolanos, de la sociedad civil, de las asociaciones civiles que han investigado, de los testigos que han arriesgado para decir lo que les ha pasado a pesar de la represión y de las amenazas, de toda la lucha que nosotros hemos hecho a nivel internacional y que efectivamente ha sido prácticamente con muchas limitaciones, con mucho miedo, pero con mucho empuje, porque en Venezuela hemos demostrado ante el mundo que no solamente estamos bajo un régimen del talante del que lideriza Nicolás Maduro, sino que es un régimen que aparte de eso comete crímenes atroces de lesa humanidad. Y es un llamado a la ciudadanía a efectivamente a movilizarse para seguir manteniendo vivo el recuerdo de que en Venezuela sí se cometen, que queremos justicia, pero sobre todo
que el régimen de Nicolás Maduro deje de perseguir a quienes piensan diferente y que deje de torturar a quienes están presos hoy políticamente en las mazmorras del régimen, pero sobre todo permita que en Venezuela haya un cambio democrático para que nosotros los venezolanos podamos vivir en paz y en Venezuela. Finalmente, diputada, tengo que preguntarle, porque sobre este tema, sabe usted, trascendió un audio que se atribuye al diputado Freddy Guevara, que participa en las negociaciones en México. Él ha matizado su declaración, pero él, en ese audio se puede escuchar aparentemente que, bueno, se utilizaría una especie de negociación para retrasar, de ser posible, este tema de las investigaciones en la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es su posición al respecto? No sé si, me imagino que sí. ¿Ha escuchado usted el audio? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Solo te voy a decir que ratifico la confianza a Freddy Guevara y a todos los miembros de la delegación y que quienes formamos parte de este proceso estamos comprometidos para que haya un acuerdo integral, elecciones libres y una solución para Venezuela. No voy a decir más, simplemente porque es darle fuerza a lo que el régimen es capaz de hacer. Y a quienes quieren descontextualizar lo que es el esfuerzo que se está haciendo en el proceso de negociación, es también decirles que estamos cohesionados y que nuestro compromiso es lograr que a Venezuela regrese la democracia. Y te lo digo porque eres tú, María Alejandra, porque me lo estás preguntando, porque es necesario decirle al país y construir confianza a los venezolanos que tampoco creen o tienen sus propias dudas sobre el proceso, pero igualmente como miembro de la delegación, no soy vocera, no debería decirlo, pero igualmente creo que es necesario siempre fijar posición y trabajar en función de la construcción de la solución política. Y estando allí, por supuesto, yo ratifico mi confianza al jefe de nuestra delegación, Gerardo Blay, y a sus miembros. Diputada Mariela Magallanes, gracias. Nos quedan pocos minutitos antes de perder la conexión. Gracias por atendernos, acompañarnos, diputada de la causa R en el exterior, bueno, expresando opinión, análisis acerca de todos estos temas. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento,
terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo sin estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito del avance de la justicia internacional, hemos venido hablando con ustedes hace días acerca de este anuncio. Hemos dicho probablemente una de las noticias más importantes en los últimos años en nuestro país, que tiene que ver con la apertura de una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El anuncio lo hizo el propio fiscal de esta instancia judicial, Karim Khan, de visita a territorio nacional, y comentamos información sobre lo que destaca la prensa internacional. En minutos vamos a reponer una conversación que sostuvimos con la doctora Tamara Sujú, justo antes de que se hiciera este anuncio. Ella explicaba perfectamente lo que va a ocurrir a partir de la apertura de una investigación. En ese momento, el momento que sostuvimos la conversación con la directora del Instituto Casla, quien conoce perfectamente el tema, que lleva varios casos ante la Corte Penal Internacional, no se había oficializado la apertura de la investigación, pero ella nos explicaba ya en ese momento, paso a paso, lo que podemos esperar, sobre todo quiénes serían investigados inicialmente. Se refería específicamente a la cadena de mando. La prensa internacional destaca el comunicado oficial del doctor Karim Khan. Él lo dijo, además, en nuestro país, junto a Nicolás Maduro, no permitirá que se politice la investigación a Venezuela. Y lo tomó de ABC de España. No hay objetivos ni sospechosos por ahora. Es solo el comienzo de un proceso, dijo en este documento oficial, en este comunicado oficial. El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, garantiza la imparcialidad e independencia de la investigación que inicia sobre supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, denunciados desde hace 4 años, pero advierte que no permitirá la politización del trabajo de su despacho. Tras anunciar la apertura de la investigación, el fiscal británico publicó un informe sobre su visita de 3 días que sostuvo con el régimen venezolano, con quien firmó memorando de entendimiento el miércoles pasado. ABC de España destaca lo siguiente. En su informe, Khan reconoce la crisis política y las divisiones en el país. Si bien no desconocemos el discurso político y las fracturas en Venezuela, esto está entre comillas, o el contexto regional, es importante que se le dé espacio a mi oficina para que haga su trabajo. Haremos nuestro trabajo de forma independiente y sin ningún programa político. Nos decía el embajador Diego Arria que el doctor Karim Khan conoce perfectamente la situación y, digamos, no llegó a Venezuela conociendo de primera mano o a partir de ese momento, mejor dicho, lo que está ocurriendo en nuestro país. Él lleva bastante tiempo siguiendo lo que ocurre en materia de derechos humanos y pudo empaparse los últimos meses a la luz del examen preliminar que elaboró su antecesora Fatou Bensouda. Dice ABC de España, reiteró Karim Khan que son funcionarios de la Corte los que trabajan de conformidad con valores y principios del Estatuto de Roma. Como he dicho anteriormente, esto está entre comillas, tomaremos una opinión bastante sombría de cualquier intento de utilizar la apertura de la investigación para obtener beneficios políticos o para politizar el trabajo independiente de mi oficina. Con su estilo diplomático, el fiscal Khan logró el miércoles pasado que el régimen de Nicolás Maduro aceptara a regañadientes ser sometido a una investigación sobre crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos que se ha saldado, dice esta nota, con más de 150 manifestantes asesinados durante las protestas de 2014 y 2017. Hay que decir que el examen preliminar, entiendo, va a partir de 2017, pero
Esto no impide que se abra investigación por incluso otros delitos o más atrás, un periodo más atrás. La investigación, ahora bien, esto está entre comillas, no es un camino de un solo sentido, es solo el comienzo de un proceso. Esto lo dijo el fiscal británico de presencia en nuestro país. Y vamos a reponer la conversación, insistimos, que sostuvimos con la doctora Tamara Sucú, directora del Instituto CASLA, una de las personas que mejor conoce estas denuncias ante la Corte Penal Internacional. En este extracto de la conversación, le preguntábamos si sería posible o no que esto se retrasara, y ella nos explicaba perfectamente lo que va a ocurrir a partir de la apertura de una investigación. Esto, insistimos, lo discutimos incluso antes del anuncio del doctor Karim Khan. Como te decía, la Corte Penal juzga altos responsables. Quedará para la justicia cuando regrese a Venezuela el Estado de Derecho, ¿verdad? Ir por aquellos que fueron bajo los que obedecieron las órdenes, ¿no? Los oficiales que obedecieron las órdenes. Pero una vez que tú juzgas a una estructura de los altos responsables, es una cadena, ¿no? Que termina en aquel que obedeció. En cuanto a los crímenes que ella anuncia en diciembre, que están siendo evaluados como posibles, como crímenes que son considerados, que están siendo considerados por la Corte y por el cual pasa fase 3, y además anuncia que los primeros meses del año iba a terminar el examen preliminar, es decir, termina la fase 4, son los crímenes que hoy continúan siendo evaluados. Es decir, no es que esos crímenes hayan dejado de suceder y que las víctimas ya no existen, porque las detenciones arbitrarias, la tortura y la violencia sexual y la persecución contra grupos minoritarios está y estuvo. Es decir, no por mucho que el régimen trate de defenderse, el crimen dejó de suceder o el crimen no sucedió, porque las personas, en el caso de las que fueron torturadas, incluso hay cientos que todavía están presos en las cárceles, y los que no están presos están sufriendo las secuelas y las consecuencias de las torturas, y sus casos no van a ser redimidos, no van a ser olvidados, y no porque están libres o porque ya están con alguna medida cautelar, no fueron torturados. Es decir, la Corte Penal Internacional juzga crímenes de lesa humanidad, los peores crímenes que se pueden cometer a un ser humano. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben en ningún caso, ni en ningún momento, ni en ninguna ocasión. Aunque el régimen responda lo que responda, no puede borrar nunca las huellas de lo que ha hecho, porque hay miles de víctimas que hoy en día, Mariali, están sufriendo las terribles consecuencias de eso. Víctimas que han quedado marcadas para toda su vida, víctimas, incluso tenemos a 2 personas asesinadas por torturas que jamás van a regresar y que murieron bajo el poder del Estado, bajo el Estado, cuando estaban custodiados por el Estado, asesinados por tortura, que son el concejal Elván y el capitán de fragata Acosta Arévalo. Eso no lo puede olvidar nadie, y en la Corte Penal Internacional, por eso es que el proceso de investigación en el que vamos a entrar, porque yo estoy segura que eso viene, Mariali, viene el proceso de investigación. Puede tardar años, no es una cosa inmediata, ¿no? Pero las víctimas de esos crímenes van a tener justicia, Mariali, porque no puede borrarse lo que ha hecho la estructura de mano, no puede borrarse tanto daño. Y además todos ellos, todos los responsables, los comandantes, los señalados de la policía política, los señalados de la División de Contrainteligencia Militar, siguen estando en esas estructuras como si nada hubiera pasado. Un ejemplo de esto son los 2 condenados por el caso Acosta Arévalo. Estos 2 funcionarios que sacaron de la nada y a los cuales
la estructura de mando está mostrando como los culpables, estas personas están libres en la sede del DGCIN, no están presos, no están en una celda, están de alguna manera burlando el dolor de su familia y en el caso de Acosta Arévalo. Entonces, mira, yo lo que pienso en este momento es que si hay algo que retarde esta respuesta o lo que había anunciado la fiscal saliente de terminar con su examen preliminar antes de dejar su mandato, es justamente las cosas que ha tenido que responder a Tarek, que ha estado desesperado la última semana mandando comunicaciones como loco, incluso y diciendo que las pruebas que tiene la Corte es por por redes sociales, es decir, comunicaciones donde supuestamente las pruebas son de Twitter. Hasta ese punto ha llegado este criminal, ¿no? A descalificar el trabajo de los que trabajamos en la Corte, diciendo que pues las pruebas son obtenidas por redes sociales. Lo que no sabe este criminal es que no solamente son las víctimas las que han dado sus testimonios, sus familias, sus abogados, sino que los propios funcionarios disidentes, funcionarios que no están de acuerdo con lo que están pasando ni en la División de Contrainteligencia Militar ni en el SEBIN, han dado testimonios de cómo es la planificación de la comisión de estos crímenes, con nombres y apellidos, altos responsables, y eso todo ese material lo tiene la Corte. Y Tarek, tú eres un alto responsable, así como lo es el ministro de la Defensa, así como lo es Delcy Rodríguez, que tenía adjudicada hasta hace 15 días el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Fíjate eso, Mariali, eso es otra cosa que te dice lo asustado que estos están, que han estado no solamente sacando a los presos políticos de las cárceles políticas y militares como el de DGCIN. Me imagino que deben estar pintando las celdas de tortura y poniéndolas bonitas y hasta con ramos de flores y una alfombra que diga bienvenidos, ¿no? Porque son así de cínicos estos, ¿no? Ellos creen que echándole pintura a las celdas de tortura van a desaparecer lo que han hecho. Pero además de eso, resuelven quitarle el SEBIN a la vicepresidencia de la República cuando la tenía desde el año 2013, que Chávez lo decretó, creo que es 2012-2013, porque el SEBIN respondía directamente a la vicepresidencia de la República, y desde el año 2012 o 2013 hasta hace un mes, hasta hace 20 días, la vicepresidenta de la República era la jefa directa del SEBIN y todo lo que sucedió en el SEBIN era su responsabilidad. Entonces, no van a poder lavarle la cara a la estructura de mando de la tiranía, por mucho que Tarek William Saad haga. Tamara Sujú, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Seguramente en el futuro la contactaremos otra vez, como es natural, cuando haya noticias sobre el avance o no de este examen preliminar, el inicio de una investigación formal sobre el caso Venezuela. Gracias. Directora ejecutiva del Instituto CASLA, nosotros nos despedimos. Nos hemos pasado incluso un poquito de tiempo, los dejamos por todos los medios. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.